Bueno, continuando con nuestro tema del día de hoy, vamos a hablar de la expresión plástica en los niños. Recordemos que la expresión plástica es una manera de manifestar sentimientos, conocimientos, pensamientos, ideas, experiencias a través de diferentes materiales y de diferentes técnicas artísticas. Hablaremos un poco más adelante sobre las técnicas artísticas y sobre las técnicas gráfico-plásticas que podemos trabajar con nuestros niños en los primeros años. En este modo de comunicarse podemos procurar a los niños también en las experiencias que planteamos dentro de nuestro trabajo, experimentar y crear una forma muy personal para ellos de expresarse, como de comunicar sus ideas y sus pensamientos que nacen a partir de la influencia social, del crecimiento que ellos van teniendo y cómo su formación se va dando a través de cómo explora el mundo, de cómo lo siente, de cómo lo interpreta, toda esa información que llega a través de los sentidos a nuestros niños. En los primeros años es importante que también podamos trabajar de manera integrada con las estrategias que nos plantean en nuestra política de atención a la primera infancia, las 4 estrategias con las que trabajamos también en las experiencias pedagógicas que proponemos a nuestras comunidades. Integrarnos con la literatura, con el juego, integrarnos también y en cada una de las actividades, justamente la exploración, ¿no? Procurar que el niño realice y experimente el mundo de diferentes maneras. Esto favorece al desarrollo motriz, al desarrollo integral, a la vez de la creatividad, la sensibilidad y la percepción de nuestros niños, como también en el entorno que les rodea, ¿no? Porque si trabajamos con las familias, también podemos ver que el aprendizaje que va adquiriendo nuestros niños va también de la mano con la familia. La familia también crece junto al niño, también aprende junto al niño, porque están en este caminar y en esta guía de construirse y educar a nuestros pequeños. Entonces, para trabajar la expresión plástica en los niños, debemos tener en cuenta que esta parte está influenciada por estos 5 ítems que les voy a comentar, y es en primer lugar el desarrollo motor, que está relacionado con la motricidad gruesa, con la motricidad fina, con la experiencia y el conocimiento que poco a poco el niño va teniendo con su cuerpo. Como les decía hace un momento, él a través de su cuerpo, de sus sentidos, de su experiencia, de su evolución, porque también recordemos que en esta primera etapa, en esta primera infancia, podemos ver cómo el niño evoluciona rápidamente, va adquiriendo cada vez más habilidades, va madurando más cognitivamente, y de esa misma manera también su experiencia se va haciendo más rica en cuanto a lo que él va viviendo. Dentro del desarrollo motor tenemos la motricidad fina, y especialmente en este trabajo de la expresión plástica vamos a ver más adelante cómo nos aporta también a este desarrollo en gran medida. No quiere decir que no aporte tampoco a la motricidad gruesa, claro que no, pero de alguna manera hace más énfasis en la motricidad fina por el trabajo manual que realizamos a través de la expresión plástica con los diferentes materiales, con la manipulación de diferentes materiales, también con las diferentes creaciones y propuestas que podemos hacer a través de las técnicas. También tenemos en esta sección el ítem del desarrollo cognitivo, y es importante que hagamos énfasis en el dibujo, puesto que a través de él el niño refleja sus ideas y sus pensamientos. Insisto, él empieza a crear a partir de esa experiencia y de esa información que va teniendo consigo mismo del mundo. De esta manera también podemos evidenciar en el dibujo cómo a medida que pasa el tiempo va madurando aún más esta dimensión cognitiva en nuestros niños. Vamos a ver
que al inicio, más los primeros años, hay una experiencia que empieza a crecer a medida que el niño también crece. El dibujo también es importante que mencionemos, de alguna manera las primeras expresiones que tenemos acompañadas del carácter plástico, ¿sí? Es una forma de comunicación que además de que él va desarrollando su lenguaje, es una forma expresiva de comunicación, vuelvo y les comento, mm, que va también evolucionando y se va complejizando a medida que él crece y nos permite aún entender más cómo va construyendo sus ideas también a nivel interno. Otro factor muy importante, y creo que ustedes también lo tienen bastante claro y súper marcado, es decir, con mucho énfasis, es la afectividad, porque en esta primera infancia estamos trabajando no solamente con el niño, sino también con las familias. Entonces, esa relación también que podemos evidenciar en la relación con su madre, con sus hermanos, con su familia, con las personas cercanas, nos permite ver también cómo el niño va impregnando las emociones, sus sentimientos en estas creaciones plásticas. Podemos ver cuando empiece a dibujar a las personas, cuando empieza a dibujar a su familia, cuando también podemos procurar esta relación en lo que hacemos juntos, en la construcción de creaciones juntos, acompañados de nuestra madre, de nuestros hermanos, y cómo eso también nos puede ayudar a crear aún mayor motivación a nuestros chicos en el trabajo plástico. La comunicación también es un ítem que podemos evidenciar porque además de que el niño empieza a comunicarse a través de los dibujos y de sus creaciones plásticas, también muchas veces empieza a utilizar su lenguaje oral para explicarnos en ocasiones qué es lo que ha realizado. O muchas veces nosotros también como docentes, como familiares, como padres y madres también preguntamos, mi amor, ¿qué dibujaste ahí? Entonces el niño nos empieza a contar, aquí está, por ejemplo, mi mascota, o aquí estás tú, mamá, aquí está el abuelo, también él va representando a las figuras más representativas o de alguna manera, por decirlo así, más importantes para él. Incluso muchas veces se dibuja primero a él mismo. Entonces podemos también ver cómo esa comunicación empieza a fluir entre nosotros y junto a los niños. Además de estos ítems de los que ya hemos hablado, tenemos uno no menos importante que es la curiosidad. Depende del grado de curiosidad de nuestros niños, de la que ellos muestren, la expresión plástica va evolucionando de forma diferente, porque va probando nuevos materiales, va dimensionando o va proponiendo nuevas formas de plasmar sus ideas, va haciendo representaciones diversas y ahí nosotros también tenemos un papel muy importante como guías, como maestros, porque nosotros somos también quienes en este caso les podemos procurar a ellos las experiencias. Nosotros podemos llevar a ellos diferentes formas de crear y lo hacemos a través de nuestro trabajo pedagógico. Por eso también es muy importante que volvamos y retomemos siempre muy bien cuál es nuestra intencionalidad. Y en el caso del arte especialmente, quisiera recomendarles o sugerirles que no solamente sea el hecho de hacer un trabajo manual, no, que también sea un camino, un puente para comunicarnos con nuestro entorno mucho más amplio, es decir, que nos permita también dialogar con las identidades que tienen nuestras comunidades, con las historias, con los contextos en los que nuestros niños van creciendo. No es lo mismo que trabajemos en la ciudad de Popayán
en la zona urbana a que trabajemos en la zona rural. Tampoco es lo mismo que trabajemos en Popayán a que trabajemos en Caloto o que trabajemos en Guapi o que trabajemos en Almaguer o en Insa, porque en cada uno de los lugares tenemos diferentes contextos y diferentes características de nuestras poblaciones, que también es muy importante que tengamos en cuenta dentro de la formación, dentro de nuestras propuestas pedagógicas y dentro de nuestra intencionalidad en nuestro trabajo con nuestros niños y nuestras familias. Bueno, continuando también con nuestro tema, vamos a hablar acerca de las etapas del desarrollo del dibujo que nos plantea Victor Lowenfeld. Es importante que hablemos de estas etapas para que podamos de alguna manera comprender de mejor manera qué es lo que va ocurriendo con cada uno de nuestros niños de acuerdo a la edad y que en esa misma medida podamos evaluar, por ejemplo, las actividades que podemos ir desarrollando con ellos y que podamos también aportar a ese desarrollo en la expresión plástica y en ese desarrollo motor, también en ese desarrollo motriz, en esa comunicación, todos los elementos que hablamos antes en este día, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la primera etapa? Lowenfeld nos plantea la etapa del garabateo o del garabato, que son los movimientos incontrolados. Voy a hablar de esta etapa en una idea general para poder pasar por todas y luego haremos énfasis por las que de alguna manera en este caso nos interesan más, de acuerdo a la edad de las personas y de los chicos con los que estamos trabajando. ¿Listo? Entonces, aquí pues inicia más o menos a los 18 meses, al año y medio, es decir, cuando el niño por primera vez toma un lápiz, toma un crayón y empieza a hacer sus primeros movimientos por sí solo. Más o menos esta primera etapa del cabareteo de movimientos incontrolados, ¿sí? En esta primera etapa de los movimientos incontrolados va alrededor de los 3 años. Sin embargo, hay unos ítems que podemos ver dentro de esta misma etapa, ¿cierto? Alrededor de los 2 años, el garabateo va siendo un poco más controlado y vamos viendo las primeras formas, incluso con los primeros nombres de figuras que el niño va planteando. En la etapa preesquemática, que ya vamos un poco más adelante y vemos como ya en esta edad el niño tiene una mayor madurez, ya vemos unos garabatos un poco más reconocibles, por decirlo así, ya no, es decir, perdón, corrijo, ya no exactamente garabatos, sino que vamos viendo cómo estas formas van evolucionando. Entonces, eso también lo veremos a través de la figura humana. En la etapa esquemática, que ya viene siendo en la segunda infancia prácticamente, que son los de los 7 a los 9 años, los niños van adquiriendo un concepto de la forma. Entonces ya vemos que en esta etapa los dibujos son mucho más claros, ya hay también unas escenas que se representan mucho más elaboradas y también podemos ver cómo las formas se han ido perfeccionando de alguna manera. Entonces, también el uso de los colores, bueno, ya vamos encontrando varios elementos en esta etapa. En la etapa del realismo, que inicia alrededor de los 9 años hasta los 12, encontramos que los niños van dibujando cada vez más la realidad, el mundo que han ido conociendo durante toda su vida, lo van plasmando aún más, vemos paisajes, si les gusta la playa, bueno, dibujamos la playa, la montaña, el atardecer o también que hemos visto en otras obras, en otras propuestas artísticas. En la etapa del pseudonaturalismo tenemos incluso mayor énfasis en la figura humana, donde ya tenemos mayor detalle. En este caso, podemos también, perdón, evidenciar que
la figura humana tiene más elementos, por ejemplo, de detalle. Entonces, ya podemos encontrar incluso las partes íntimas de la figura humana, de acuerdo al sexo de cada persona. El cuerpo adquiere un mayor significado y también podemos encontrar que aún más el dibujo tiene una perspectiva de espacio, ¿sí? Entonces, aquí vemos también que ya como los dibujos son más elaborados, sus representaciones, por supuesto, son más complejas. En la etapa de los 13 a los 14 años, que es la etapa de la decisión, bueno, prácticamente aquí los chicos lo que hacen es decidirse de alguna manera hacia qué técnica, hacia qué movimiento artístico, hacia qué características de creación artística desean hacer énfasis. Entonces, si les hemos dado una buena referencia, les hemos dado una buena gama de posibilidades, de experimentación, de técnicas, de materiales, entonces a esta edad nuestro chico o no, nuestra chica podrá tomar una determinación o inclinarse hacia un gusto mayor, si por ejemplo le gusta más la ilustración o le gusta más la pintura o si desea la escultura, o bueno, o inclinarse a alguna de las técnicas artísticas que él ha conocido. Entonces, esa es de manera general la teoría que nos plantea Lowenfeld. Sin embargo, es importante que hablemos, ahora sí, hagamos énfasis en las etapas que más nos interesan de alguna manera porque estamos trabajando con nuestra primera infancia. Entonces vamos aquí a la etapa, regresamos a la etapa del garabateo, ¿sí? De los movimientos incontrolados que iniciamos alrededor del año y medio, como les comentaba. Aquí en esta etapa, como podemos ver en la imagen, tenemos un niño pequeño de alrededor de año y medio que inicia a hacer sus primeros trazos, ¿sí? Él apenas es consciente de lo que tiene en su mano, ¿sí? Entonces, sus líneas, trazalíneas, o como podríamos decir de una forma coloquial, como también vemos en la imagen, es como rayones, por decirlo así, pero en realidad es esa experimentación que está haciendo el niño con lo que tiene en sus manos. Entonces golpean, puntean con el crayón, con el color, con los lapiceros, porque apenas está adquiriendo esa información de lo que tiene en sus manos. Entonces no hay un control todavía visomotriz en este momento, justamente por lo que les he comentado. Ahora, también me parece importante mencionar que como todos podemos dibujar, ¿cierto? No interesa en este momento cuál es el nivel de desarrollo de la técnica, sino que podemos evidenciar cómo el dibujo involucra la percepción, ¿sí? La percepción de nuestros sentidos, especialmente de la visión y también de la mano, que en este caso sería la parte motriz, ¿sí? El dibujo es el fruto de la coordinación de ambas. Entonces, también pasando esta coordinación por el tamiz de nuestro cerebro, con nuestras emociones, con nuestras ideas, pues logramos realizar este trabajo. Observando el dibujo de un niño, podemos también ver que es un reflejo de su neurodesarrollo. Como les comentaba hace un rato, a medida que el niño va creciendo, vamos observando cómo evoluciona su trabajo expresivo plástico, ¿sí? Entonces, es un reflejo, ¿sí? Lo hemos mencionado en varias ocasiones, de la experiencia que él tiene con el mundo y cómo va desenvolviendo no solo su vista, sino su habilidad manual, que también a la par lo va haciendo como lo van haciendo sus procesos mentales y también sus emociones. Entonces,
Las características del dibujo van dándose de manera paralela a las etapas del neurodesarrollo. Así que podemos hablar de una etapa sensoriomotora, una etapa del lenguaje y una de la identidad personal. Por eso también vimos que aparece la figura humana también de acuerdo a la experiencia que él va teniendo y el conocimiento de su propia figura. ¿Listo? Entonces en esta etapa, continuando con esta etapa, podemos ver que lo primero que vemos es una aprensión cubital, ¿sí? Nuestros chicos toman los lápices con toda la palma y de alguna manera cerrando la mano como un puño. Entonces también el movimiento que realizan no es un movimiento controlado que podemos ver solamente de la mano como en este momento de la vida nosotros lo hacemos. Podemos ver que el niño hace este movimiento para realizar en este caso su exploración del material que tiene en mano. Entonces, como les había comentado, puntea, raya de un lado a otro, círculos. Entonces vemos que de alguna manera no hay formas definidas, ¿sí? Entonces por eso hablamos de los garabatos. Entonces aquí está, es la primera etapa. Y los garabatos desordenados o sin control. Porque en realidad no está dibujando. Como les comento, él está experimentando sensaciones y su habilidad motora está descubriendo lo que puede realizar. No pinta con una intención de representar algo, sino realmente es lo que se va produciendo a través de esa experiencia que está teniendo. Más o menos a lo largo del siguiente año de vida, ¿no? De los 2 años, podemos ver que su empuñadura del lápiz va cambiando un poco hasta cogerlo con el pulgar y con el índice, ¿sí? Que es una pinza manual fina, con una mejor precisión. Más o menos en este tiempo vemos que los chicos también empiezan ahora a iniciar la etapa preescolar más o menos a esta edad. Por lo regular es a los 3 años, sin embargo, a veces nuestros niños ya a los 2 años tienen una experiencia preescolar o como en el caso nuestro están participando del programa donde hacemos ese acompañamiento pedagógico y entonces ya en esta edad de los 2 años nuestros chicos ya pueden tomar su lápiz, su color, su rotulador, marcador y empiezan a hacer líneas horizontales, líneas verticales, intentan hacer círculos o las llamadas bolitas. También tenemos que tener en cuenta que nosotros como adultos, como maestros, como personas acompañantes, cuidadores o acudientes de los niños, muchas veces también empezamos a colaborar en este proceso, ¿en qué? En llevar al niño a que avance, a que vaya más y, mira, hagamos una bolita, tomamos su manito, lo guiamos y entonces también ayudamos a que se potencie este proceso. Ahora, a los 3 años, hacia los 3 años, ya explica un poco más lo que está dibujando, ¿sí? Como veíamos en el garabateo controlado, empiezan a aparecer las primeras formas. Y en el caso de los 3 años, estas formas empiezan a adquirir un nombre. Es un garabateo con nombre. Como ya hay movimientos más controlados y aparecen los dibujos de bolitas o de círculos, de líneas más precisas, entonces nos puede decir, aquí dibujé una ballena, o aquí dibujé un elefante, o este es el carrito de mi papá, aunque para nosotros aún no tiene una claridad en la imagen, ellos ya tienen más claridad en esa representación que empiezan a hacer y que de manera oral también nos empiezan a compartir, nos empiezan a comunicar. Cuando vamos a cerca de los 4 años, ¿sí? También podemos ver nuevamente cómo evoluciona el dibujo del niño, ¿sí? Hacia los 4 años los garabatos del niño ya evolucionan hacia formas reconocibles. El primer símbolo que se dibuja es la figura humana y entonces podemos ver estos señores cara de papa
de alguna manera, porque como ya vimos que los primeros trazos que empieza a realizar son círculos, líneas, entonces él representa digamos de alguna manera, el rasgo principal de las personas y es su cabeza, su rostro, y lo vemos en la forma circular, con las líneas que empieza a desarrollar, empieza a elaborar las partes más grandes que empieza a reconocer de la figura humana, y podemos ver estos trazos que tenemos en este momento, donde empieza a dibujar, por ejemplo, a su madre, a sí mismo, a su papá, a su abuelo. Entonces tenemos estas primeras formas, ¿no? Tampoco en esta etapa al niño le interesa tener una copia fiel de un modelo, ¿no? A él le interesa dibujar lo que le recuerde algo. Entonces, si tiene una excelente relación con su abuelito, por ejemplo, y visitó la finca, entonces él desea dibujar esa experiencia, empezar a representar esa exploración, esa experimentación que ha tenido. En la figura humana se nos dan pautas de cómo va evolucionando el esquema corporal. Por eso, en esta primera forma de representación, vemos el círculo con varios trazos radiales, y esta figura se llama renacuajo o monigote, ¿sí? Ya cuando vamos evolucionando un poco más, el niño va creciendo un poco más, vemos que puede representar o enriquecer esta figura con ojos, con nariz, con boca en la cabeza, y también va evolucionando al tronco, que lo puede representar con un óvalo o con un cuadrado, y después va apareciendo el cuello, la cintura, la vestimenta, ¿cierto? Y las extremidades, brazos y piernas, se van complicando con el dibujo de las manos y de los dedos, ¿sí? Porque pasamos ya de solo líneas a complejizar y a detallar aún más la figura humana. Entonces, podemos ver que ya a medida que va creciendo nuestros chicos, entonces tenemos una figura mucho más elaborada. En la distribución espacial, podemos ver que en los primeros momentos de la etapa preesquemática los grafismos no tienen una distribución coherente. Todos tienen significado, pero no guardan una relación entre sí. O sea, los dibujos de alguna manera flotan, por decirlo así, ¿vale? Entonces vemos que, por ejemplo, acá hizo el carrito, acá hizo a la mamá, pero de alguna manera no hay un piso o una base, por decirlo de alguna manera. Entonces, los objetos se van colocando alrededor de la figura también, más adelante, que puede ser el mismo niño, puesto que él considera que él es el centro de lo que lo rodea, ¿no? De lo que le rodea. Entonces se coloca a él y al lado puede colocar a su mamá, que es una de las personas que puede adquirir mayor importancia para él, o su papá, los abuelos también, los familiares más cercanos y que están mucho más conectados con el niño, son los que empiezan a adquirir protagonismo, por decirlo así, o mayor importancia en este momento en que él empieza a ilustrar. Hacia los 5 años aparecen los dibujos en serie, o sea, figuras humanas que representan grupos familiares. Entonces ya vemos que el niño nos dibuja a la mamá, al papá, al hermanito, a la mascota y al niño, de alguna manera, ¿sí? Y también empiezan a tener, por decirlo de alguna manera, piso. Entonces ya vemos que van hacia el borde inferior de la hoja, donde estarían paraditos estas personas, ¿sí? Entonces, poco después, el dibujo también se apoyará en la línea horizontal situada en la parte baja de la hoja, ¿sí? O sea, el niño empieza a irse poco a poco hacia esa línea o hacia ese borde inferior para hacer la línea base. Y en algún caso, también puede aparecer otra línea paralela en la parte superior que podemos llamarla la línea del cielo, ¿sí? Es la denominada línea celeste. Entonces también luego vemos, profe, dibujé el sol, o profe, mira, hice una nube. Entonces esto ya vemos que ya va siendo un
poco más elaborado todavía este trabajo representativo que hacen nuestros niños, y hay un fenómeno, por decirlo así, ¿cierto? Evolucionando hacia lo que es un espacio tridimensional, y es que los niños dibujan lo que se llama o se puede denominar rayos X. Entonces vemos, por ejemplo, a una persona paradita, ¿sí? Como vemos en esta diapositiva. Por ejemplo, si la mamita está en embarazo, entonces ellos dibujan a la mamita, y en la barriguita, donde iría la barriguita, le dibujan al bebé. Entonces quiere decir que podemos ver en este caso lo que hay dentro de la mami, que es su hermanito o su hermanita. Entonces, cosa que en la realidad no sucede. O como vemos también en la diapositiva, vemos a papá o al tío o al hermano o a él mismo sentado, y está la mesa, por ejemplo, donde hace sus actividades, pero vemos que podemos ver a través de la mesa. Entonces este es el efecto, o sí, o el fenómeno de alguna manera que podemos denominar rayos X. El color en esta etapa es un elemento pues de menor relevancia. Vemos que a veces con cualquier color comienza a dibujar, o sea, por azar, ¿sí? Por novedad, por el tamaño de la pintura, pero sin ninguna correlación con la realidad que aparecerá más tarde. Aquí me parece importante mencionar que muchas veces desde muy pequeños estamos llevando a los niños a decirles, mira, pero el cabello es negro, o mira, pero nosotros no somos verdes, mira, pero el sapo es azul. Y también a denominar determinados colores para estereotipar si son niñas o si son niños. Pero es que mira, la mamita es niña y entonces, ¿por qué la pintaste de azul? ¿Sí? Entonces, es importante que evitemos este tipo de comentarios en el proceso que desarrollamos con los niños, porque de alguna manera estamos influenciando esa experimentación. Entonces empezamos a que él empiece a estereotipar. Debo pintarlo de este color porque es que es de este color. Entonces, de alguna manera, estamos evitando también que él haga toda esa exploración. Bueno, él hoy le pareció verde por azar. Ya vemos a medida que sigue creciendo que ya va realizando, va tomando los colores porque, quiero que tenga la camisa roja porque mi camiseta roja es mi favorita, ¿sí? Entonces es importante que evitemos encaminar hacia el estereotipo a nuestros niños. La representación del movimiento en esta etapa también consiste en alterar algún elemento del esquema gráfico, como por ejemplo, una mano que se agranda para indicar que él va a coger algo. A los 4 o 5 años aparecerán los perfiles de las figuras humanas, y a eso de los 6 años ya podemos diferenciar que los niños dibujan a alguien acostado, sentado, ¿sí? Va variando la orientación de los pies y se representan características mayores. Por ejemplo, si las rodillas están dobladas, o los brazos. Entonces ya hasta este punto, en estas dos primeras etapas, podemos ver una gran y rápida evolución de los niños, como les comentaba, a la par con el neurodesarrollo, con las etapas que él va viviendo y por las que va pasando a medida del tiempo y de acuerdo a su edad. Entonces, también es cierto que, y me parece muy importante mencionarles que, bueno, Lowenfeld nos plantea estas etapas, ¿cierto? Pero no quiere decir que exactamente a los 18 meses el niño va a empezar. No, hoy vemos incluso que nuestros niños van mucho más rápido, entonces ya puede variar antes o incluso puede ser después. Eso depende de cada niño, de cada historia particular, ¿no? Y también de la madurez evolutiva en la que él se encuentra, que vamos a poder establecer o evidenciar las características de las etapas que hemos mencionado. ¿Listo? Bueno. Continuando también seguidamente, vamos a hablar
del desarrollo de la expresión plástica. ¿Listo? Es súper importante que nosotros tengamos en cuenta, bueno, algunos de los elementos, porque pueden ser más, ¿sí? Con los que podemos trabajar con los niños, ¿sí? Debemos tener en cuenta la creatividad, como lo vemos aquí, para no dar pautas marcadas y cerradas a los niños, ¿sí? Entonces, como les mencionaba hace un momento, así como la intención no es estereotipar esa experimentación, visualización, interiorización del mundo a través de los colores, de las imágenes, de los dibujos, es importante que podamos también, dentro del trabajo que desarrollamos, darles una oferta para la creatividad, ¿sí? Entonces, ofrecerles materiales, diferentes técnicas que nos permitan y que les permitan al niño junto a su entorno desarrollar su propia expresión artística, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vas a dibujar a tu mamá y tienes que dibujarla con el círculo, con la cabeza, pero tienes que hacerle pelo, pero mira que no, dejémoslo que ya vimos que poco a poco él va evolucionando y va realizando su trabajo. O, por ejemplo, si tenemos una actividad en la que vamos a trabajar con ellos, lo que corresponde a rasgado, ¿cierto? Entonces, vamos a ver que de alguna manera al principio le va a costar, pero si no, tú no lo haces bien, o mira, si no es, no. Él está experimentando poco a poco junto a nuestra guía, vamos a ver que él va perfeccionando también su técnica y de acuerdo al desarrollo de su motricidad fina, va a poder ir evolucionando también en sus creaciones. En la diversidad, ¿no? Es importante aquí que a través de la expresión plástica, no solamente lo hagamos de manera o nos enfoquemos solamente en la actividad manual. Es importante que le demos a conocer a los niños, porque los niños en este caso están en edades tempranas, pero justamente porque están conociendo el mundo, podemos conocer con ellos autores, técnicas, y ahora tenemos, incluso en la red hay mucho material donde podemos acercar a los niños temas de historia del arte, muy sencillos, en un lenguaje muy sencillo, en ideas muy claras, muy concretas, para que ellos conozcan más el mundo del arte, ¿no? Y amplíen sus posibilidades de creación. Entonces, también, por ejemplo, pintura con vinilos, ok, también tenemos acuarelas, también podemos pintar con colores, con crayones, pero también podemos ver trabajos incluso de nuestros artistas locales, que también ahí el maestro juega un papel supremamente importante, es una responsabilidad nuestra, y también por respeto y por amor al arte, que podamos conocer aún más. Si es de la expresión plástica, si estoy trabajando en Caloto, en Almaguer, bueno, ¿qué hay de expresión plástica en estos lugares? Si estoy trabajando aquí en Popayán, ¿qué entornos, qué propuestas, incluso en la zona rural, cómo nuestros campesinos realizan tal vez muchas propuestas plásticas, expresivas, ¿sí? Que nos puedan ayudar también a que el niño se familiarice con todo ese mundo que hay por conocer. ¿Listo? Ahora, es importante que demostremos interés, no solo nosotros como docentes, como acompañantes en este proceso, sino también involucrar a la familia en este proceso, ¿no? Darle protagonismo a las creaciones, a las obras personales, a ese sello que nuestros niños empiezan a elaborar desde tan temprana edad en sus creaciones, ¿no? No calificarlo y mucho menos de manera despectiva. No, ay, pero ese no te quedó tan bonito, ay, pero la otra vez hiciste un carrito más lindo, o ay, sí, qué lindo ese dibujo, pero realmente no estamos sintiendo que sea lindo, porque son a nuestros ojos, no a los ojos del niño. Recordemos que estamos viendo su evolución y su propia expresión en cada una de las creaciones artísticas que él va desarrollando, ¿vale? Y aunado a esto, no interferir.
¿sí? Animar a los niños y a las niñas a que experimenten, a que exploren materiales disponibles, a que tomen sus decisiones. Si él hoy quiere hacer un árbol morado, dejémoslo que haga su árbol morado. No, es que los árboles son verdes. Nosotros también incluso perpetuamos algunos errores en estos comentarios, porque, bueno, pueda que yo no conozca un árbol morado, pero no exactamente todos los árboles son verdes, ¿sí? O el cielo es azul, ¿no? A veces vemos que en el atardecer está rosado, está amarillo, naranja, ¿sí? No estereotipemos, insisto en eso, es muy importante que no estereotipemos en este tipo de procesos artísticos y de expresiones artísticas que estamos desarrollando con nuestros niños, ¿sí? Y entonces ayudarle también a que él a la par vaya tomando sus propias decisiones en el desarrollo de sus propuestas que va desarrollando poco a poco, ¿sí? Nosotros somos de alguna manera esa fuente, ¿sí? De ideas, de posibilidades, le ofertamos a él toda la gama de la que él puede tomar para hacer su propia creación, pero no procuremos que incluso en nuestras actividades, cuando trabajemos con ellos, por supuesto tenemos que planearlas y tener unas posibilidades concretas, pero que le permitan al niño, ¿sí? Decidir con qué desea hacerlo, si quiere pintarlo, si lo quiere con pintura, con color. Entonces que él mismo vaya tomando sus decisiones y al final su creación sea de su mayor agrado, ¿vale? Sin desaprobar, por supuesto, este trabajo y este proceso que él va haciendo poco a poco.